cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TED Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com. Vamos entonces hoy con un tema candente, un tema difícil para muchos, amargo. De todos modos, el derecho siempre es amargo. A veces, por lo general uno nunca se divierte en un proceso, pero en este proceso sí que menos se divierten muchos. Y es el tema de la inasistencia alimentaria. ¿Qué sucede cuando procreamos un hijo y alguno de los progenitores, llámese papá o mamá? Es más común pues en el tema de papá de los hombres que de las mamás, pero también vemos los casos al contrario, se sustrae de su obligación alimentaria. En algún programa pasado hablamos de la regulación de la cuota alimentaria. Y ese tema fue marcado hacia el derecho de familia, al derecho civil, pero hoy nuestro programa de inasistencia alimentaria, por eso les decía qué doloroso, amargos para muchos cuando se ven envueltos en ese proceso, y es porque estamos hablando desde el punto de vista del derecho más desgarrador, del derecho más violento, como es el derecho penal. Y es que ¿quién va a creer que nos podemos ver envueltos en un proceso penal porque nos sustraigamos de nuestra obligación alimentaria, tanto para nuestros hijos como para personas adultas que estén requiriendo nuestra ayuda desde el punto de vista de los alimentos? ¿Qué sucede entonces? Muy común, vamos a poner entonces el caso de la mamá que tiene 2, 3 hijitos o un solo hijito y el papá no pasa absolutamente ningún alimento para sus hijos. Requisitos para que usted pueda tocar las puertas del Estado y pueda acercarse a una fiscalía a denunciarlo penalmente por el delito de inasistencia alimentaria. Inicialmente, se requiere que ya se haya pactado la cuota alimentaria. Los alimentos, como también lo hablábamos en el programa de la cuota alimentaria, reciben el nombre de alimentos congruos. ¿Qué es un alimento congruo? Que no solo se requieren los alimentos para el menor o la menor, se requieren una serie de cosas que un menor va a necesitar para tener una calidad de vida. Vamos a poner entonces el ejemplo, una niña o un niño. No solamente va a necesitar el arrocito, el huevo, los yogur, los cereales, las frutas, los alimentos como tal, que llamamos alimentos, sino que ese menor requiere una ropa, requiere un vestir, ese menor requiere unas actividades recreativas. Vamos a tenerlo en una escuela de fútbol, vamos a comprarle un juguete, va a estar en unas clases de baile, hay que pagar unas clases particulares de cualquier área que el niño quiere disfrutar. Simplemente va a querer salir a un centro comercial un fin de semana o a un parque recreativo o a comer un helado. Tantas cosas como las que nuestros hijos menores podrán disfrutar cuando los padres responsables saben que no solamente vamos a tener los alimentos como tal, sino que también hay otras actividades, otras cosas que requiere el menor. Entonces, eso se traduce en una cuota. Entonces, por lo general uno escucha en las comisarías de familia, se pactó 200, 300, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, a veces hasta cuotas irrisorias de 100.000 pesos, 150.000, 50.000 pesos, que uno dice, por Dios, ¿y qué hace uno con 100.000 pesos para pagar un arriendo, para pagar los alimentos al menor, para comprar la comidita, para pagar unos servicios? Infinidad de gastos que todos tenemos, pero que muchas veces es lo que se pacta. Y es porque entendemos muchas veces más a los hombres que a las mujeres, como si tuviéramos nosotros solo esa obligación tan fuerte, y no porque yo sea mujer me estoy expresando de esta manera, sino porque es el común denominador. También hay casos, señor televidente, donde son los hombres quienes quedan con los hijos y las mujeres son las que se van y son las que deben responder pues también por esos alimentos. Y no necesariamente también con los menores, los abuelos, los padres, es que tenemos también una obligación con ellos y la ley es muy clara. El artículo 233 que nos viene a 223, perdón, que nos viene a establecer el delito de inasistencia alimentaria en el Código Penal, nos dice el que se sustraiga
de su obligación de alimentos para con sus descendientes, ascendientes, incluso el cónyuge. Alguna vez yo les decía, desde el derecho romano nos hablan que el amor desciende, ese primer amor que tenemos nuestros hijos, asciende nuestros padres, se extiende nuestro cónyuge, nuestra compañero o compañera permanente. Desde ese punto de vista, entonces la ley establece un delito llamado inasistencia alimentaria. Ese delito de inasistencia alimentaria, usted, señor televidente, debe poner una denuncia como si alguien hubiera cometido un delito, que es precisamente ese delito, es decir, alguien me hurtó o fui víctima de algún delito, yo voy a la fiscalía a poner la denuncia. Es el mismo mecanismo. Me acerco a una fiscalía y digo, vea, voy a interponer una denuncia. En el derecho penal se llama la denuncia criminal. La noticia criminal es como quien dice, me contaron el chisme, me dijeron que pasaba esto. Esa denuncia criminal entonces va a narrar los hechos desde cuándo hasta cuándo no se ha pasado alimentos al menor. La persona se va de proceso penal, señor televidente, como si hubiera cometido el delito más grave. La ley 1098 de 2006, que es la ley de infancia y adolescencia, establece que si usted se va de ese derecho penal, por ese delito en un proceso penal, no tiene ningún beneficio porque es contra un menor. Entonces uno cuando lee el artículo dice, al que se sustraiga su obligación alimentaria va de 16 meses a 54. Pero se lo voy a agravar, ese delito es agravado si es contra un menor. Entonces ahí ese menor de 18 años, que son los niños que no están recibiendo alimentos, entonces ya la ley establece que va de 32 hasta 72 meses. En muchos casos la Corte ha pretendido y ha tratado de variar un poco ese delito por los comentarios que se han hecho, las críticas que se hacen, y es que si una persona no responde por sus hijos de forma natural, ¿cómo llamarlo? Desde el sentimiento que le puede producir un menor que requiere de su papá para subsistir y para comprar sus cositas y para tener una calidad de vida, mucho menos lo va a hacer, por ejemplo, si está detenido en una domiciliaria, en su casa, o si está detenido en un centro carcelario. Yo alguna vez les decía cuando hablaba del proceso de la cuota alimentaria, que hay un patio en la cárcel de Bellavista que llaman el patio de la leche. Y precisamente lo llaman el patio de la leche porque usted va a encontrar cantidad de hombres allá que se sustrajeron de su obligación de alimentos para con sus hijos y allá están pagando una condena. Lo otro, señor televidente, cuando ocurren que es denunciado por el delito de inasistencia alimentaria, un proceso penal es muy largo. Uno no entiende cómo una de estas personas que está en un delito de inasistencia alimentaria se deja condenar. Y me excusan la palabra, se deja condenar. ¿Por qué se deja condenar? Me refiero a no tanto pagar los honorarios altos de un abogado, sino que me refiero a que en los mecanismos que tiene el derecho penal, que son muchos, podría tranquilamente pagar y pueden precluir esa investigación. Podría incluso después de ser condenado, le dan algo que se llama una suspensión de la ejecución de la pena, pero se la ponen con una condición. Y es que vamos a suponer que le van a dar 6 meses para que se ponga al día con todo lo que estaba debiendo. Y uno encuentra que ni así, ni estando en el proceso penal, quieren responder por sus hijos. Entonces muchos se van a todo el proceso penal y son condenados. Después de condenados en la audiencia del incidente de reparación, siguen ranchados, por decirlo de alguna manera, cerrados a que ellos no dan absolutamente nada para sus hijos. Eso hace que la teoría del derecho penal, que es la prevención general positiva, esté llevando a muchos jueces a que envíen a la cárcel a estas personas que incumplen su obligación de asistencia alimentaria, cometiendo el delito de inasistencia alimentaria, no necesariamente con los hijitos, también con los padres. Muchos abuelos, acá en este municipio muy marcado la situación de negar alimentos a los padres, a los abuelos, cuando es una obligación y la misma ley nos puede castigar por eso. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Los esperamos en un nuevo programa. Muchas gracias.